Bueno, en este módulo vamos a entrar de lleno a lo que es Camera Raw, el programa que viene dentro de lo que es Photoshop CS6. Pero antes de que entremos de lleno a conocer lo que es este gran programa, necesitamos en primer lugar entender de dónde viene la palabra RAW y cuál es básicamente la diferencia entre formatos de fotografías RAW contra JPEG. Necesitamos entender esto para que nosotros podamos continuar. En primer lugar, quiero mencionarte que el formato RAW proviene directamente de una cámara fotográfica. Algunas cámaras fotográficas actuales tienen la posibilidad de que tú tomes fotografías en diferentes formatos. Entre esos formatos, uno de ellos puede ser el RAW, y el RAW te va a permitir tomar esa fotografía, pero prácticamente limpia, sin nada aplicado. Cuando digo nada me refiero a efectos, luces, etcétera. Quiero mencionarte que la diferencia del formato RAW a lo que es el JPG es que el formato JPG ya viene procesado. Cuando yo digo la palabra procesado, me refiero a que viene mejorada esa fotografía. Muchas de las cámaras ya vienen listas para que prácticamente le agreguen una cierta cantidad de luz, brillo, colores, etcétera. Y eso es totalmente lo contrario a lo que sucede cuando tú tomas una foto en el formato RAW. La palabra RAW en inglés significa crudo, quiere decir que esa foto se ha tomado tal y como es, no tiene nada aplicado. Entonces la diferencia básica entre el formato RAW al JPG es que el formato RAW no viene procesado, viene limpio, y el JPG viene mejorado. En algunas cámaras fotográficas tú tienes la posibilidad de que cuando tú vas a tomar fotos en JPG, tú incluso puedes configurar qué tanta luz quieres, qué tantos colores, etcétera. Entonces básicamente esa es la diferencia entre estos dos formatos. Ahora, la pregunta que te puede surgir: ¿por qué yo necesitaría tomar fotos en formato RAW en vez de JPG, que prácticamente ya viene todo listo para que esa foto se vea mucho mejor y pese un poquito menos? ¿Por qué? Porque el formato RAW, como es todo al natural, prácticamente no viene procesado y esa foto te va a pesar un poco más. Bueno, pues el motivo del por qué tú necesitarías quizás tomar fotografías en formato RAW es porque tú vas a tener más facilidad de hacerle cambios a esa foto en cuanto a colores, brillo, etcétera, de la manera que tú lo necesites, sin que esa fotografía pierda su calidad de imagen con la que fue tomada. Cuando tú tomas una foto con tu cámara y ese formato que tú obtuviste es JPG, prácticamente ya viene con todos esos efectos aplicados, que si tú más tarde en un programa editor como por ejemplo Photoshop tú quieres hacerle algún otro cambio, imagínate cómo te quedaría esa fotografía si tú le volvieras a aplicar aún más efectos. Correrías prácticamente el riesgo a que se perdieran muchos detalles originales de esa imagen que tú estuvieras arreglando. Entonces, muchos fotógrafos profesionales siempre optan por tomar quizás fotografías en formato RAW, porque ellos van a modificar todo lo que necesiten en esa foto a su gusto, sin prácticamente perder ningún detalle de lo que se tomó originalmente. Ahora, cuando tú tomas el formato RAW, implica un poquito más de trabajo porque el formato RAW no está todavía terminado. Tú tienes que procesarlo, tienes que hacerle los cambios, y posteriormente, ya después de que tú le hayas ajustado colores, brillo, etcétera, tendrías que salvarlo ahora sí en formato JPG para que prácticamente esa foto tú la pudieras utilizar o intercambiar con quien tú quisieras. Entonces digamos que ese sería el único inconveniente de tomar fotos en formato RAW. Más sin embargo, creo que sería muy benéfico el que tú entendieras cómo es que tú puedes mejorar esas fotos para que tú más tarde decidas si es realmente lo que te conviene. Aquí yo tengo un ejemplo, tengo dos fotos en formato RAW, las estoy viendo directamente en lo que es Adobe Bridge. Para que tú puedas abrir una foto dentro del programa que también viene incluido con Photoshop CS6, que se llama Camera Raw, tienes que abrir en primer lugar el Adobe Bridge, seleccionar la foto en ese formato
Y a continuación de este lado tú vas a encontrar el icono que te va a decir que abras esta foto seleccionada dentro del programa de lo que es Camera Raw. Le voy a dar un clic para abrirlo. Aquí tenemos prácticamente el programa abierto. Es más o menos tal y como tú lo estás viendo aquí. Aquí tengo la foto que te estaba mencionando en formato RAW. Y como tú te podrás dar cuenta, este programa te va a permitir manejar exposición, contraste, luces, sombras, etcétera. Tú tienes aquí la facilidad de manejar todo esto a tu antojo. Y una vez que esta fotografía tú la dejes espectacular tal y como tú lo necesitas, es cuando se procesa esa imagen. Cuando tú le das de este lado salvar, prácticamente tú eliges ya el formato finalizado que es JPG y esta foto en formato RAW se te va a quedar original como se encontraba y tú más tarde vas a poder quizás hacer algún otro cambio sin precisamente afectar la foto original. Entonces, este sería uno de los beneficios extras del por qué trabajar con fotografía en formato RAW puede ser mucho mejor comparado al JPG. Ahora, por otro lado, quiero mencionarles a aquellas personas que quizás no estén interesados en trabajar con fotos en este preciso formato que es el formato RAW. Quiero mencionarles que también ustedes pueden trabajar con este programa abriendo fotografías en formato JPG. Digamos que si ustedes necesitan por alguna circunstancia hacer algún tipo de corrección en cuanto a color, temperatura, etcétera, podrían ustedes utilizar de igual manera el programa de Camera Raw y aplicar cualquiera de los efectos que este programa trae directamente a esa foto JPG. Así que tienes dos posibilidades de poder trabajar con este programa. No precisamente necesitas tener a la mano en este momento una foto en formato RAW, pero puedes utilizar de igual manera una en formato JPG. Quiero mencionarte que a mi punto de vista este programa es un poquito más fácil comparado con lo que es directamente entrar de lleno a lo que es el programa de Photoshop. Digamos que tú necesitas hacer cosas rápido y no precisamente tienes que abrir Photoshop. A lo mejor podrías hacer ese tipo de corrección rápida dentro de este programa. Entonces considéralo como una segunda opción y a continuación vamos a adentrarnos a lo que es Camera Raw. Y pues bueno, antes de entrar de lleno a lo que es Camera Raw, quiero mencionarte los 5 beneficios del por qué vale la pena utilizar Camera Raw. El primero de ellos se debe a que en primer lugar las fotografías no se van a destruir. Cuando tú abres alguna foto dentro de Camera Raw, tú puedes aplicar efectos, salvar ese proyecto con ese tipo de efectos que tú aplicaste y más tarde volver a abrir ese mismo documento y quizás hacer más cambios. Prácticamente tu foto original nunca se va a destruir. ¿Por qué? Porque tú tienes que exportar esa foto con esos cambios en otro formato, permitiéndote que a donde tú aplicaste esos cambios no se destruya y no le pase nada. Ese es uno de los primeros beneficios. El segundo sería que su área de trabajo es bastante fácil de entender. Hay muchos programas que tienen miles de cosas alrededor que tú muchas veces no sabes ni para qué son ni cómo funcionan. Camera Raw es demasiado fácil. Tú conforme lo vayas viendo te vas a dar cuenta para qué sirve cada una de esas cosas. Así que es bastante fácil de entender. La tercera opción en cuanto a sus beneficios es que Camera Raw, como te mencioné hace un momento, aparte de abrir fotos en formato RAW, también te los abre en JPG y además en formato TIFF. O sea que puedes trabajar con estos 3 formatos dentro de este gran programa. El cuarto beneficio es que tú puedes aplicar también correcciones o efectos a muchas fotos simultáneamente. Tú puedes salvar una configuración en cuanto a colores, etcétera, y tú más tarde esa configuración se la podrías aplicar a muchísimas fotos al mismo tiempo, ahorrándote gran cantidad de trabajo. El último beneficio es que en general este programa es bastante fácil de aprender. Cualquier persona
tiene la posibilidad de aprenderlo de manera casi instantánea. Y pues bueno, ahora que ya no tenemos ninguna duda de qué es exactamente Camera Raw, vamos a iniciar conociendo lo que es su interfaz. Pero antes quiero mostrarte cómo abrir tus fotos dentro de Camera Raw. Ya conocemos qué formatos podemos abrir y de igual manera hace un momento ya te mostré cómo podías abrirlo. Técnicamente tú no necesitas tener Photoshop abierto. Si tú abres lo que es Adobe Bridge, desde aquí mismo tú puedes siempre seleccionar tu foto y de este lado darle un clic a Camera Raw para que automáticamente te abra. Ahora, lo primero que te vas a encontrar aquí va a ser obviamente su interfaz. De este lado, del lado derecho, tú vas a encontrar este botón que te va a permitir hacer el programa en pantalla grande, o de igual manera puedes reducirlo de tamaño dando un clic a este botón. Si yo lo aprieto, prácticamente hago esto en pantalla grande o lo puedo reducir. ¿Ok? Tú hazlo en tu computadora para que te des cuenta más o menos cómo funciona. De este lado, del lado izquierdo, tenemos lo que es el panel de herramientas. Cada vez que tú pongas tu mouse sobre cada una de esas herramientas, vas a encontrar lo que es su respectivo nombre y de igual manera su tecla de atajo. Yo casi siempre les he recomendado que se aprendan las teclas de atajo de aquellas herramientas o funciones que más utilicen, para que de esa manera su trabajo puedan hacerlo de una manera más fácil. Esto es una lupa que muchos de ustedes ya la conocen. Para hacer grande o chica la foto tenemos la herramienta de mano, que es para mover la foto. De este lado tenemos lo que es un gotero que trabaja con el balance blanco, y este de acá es otro gotero pero funciona tomando ejemplos de colores. De este lado tenemos la herramienta de ajustes. De este lado tenemos el crop, que es cortar. Tenemos la herramienta de enderezar. Tenemos la herramienta del spot removal, que es como para hacer correcciones a la piel. De este lado tenemos para remover los ojos rojos. Tenemos aquí una brocha. Tenemos aquí algunos filtros, este se llama graduado, y de este lado podemos entrar a las preferencias de lo que es el programa en sí, y de este lado tú puedes rotar la imagen 90 grados hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto que tenemos aquí en la parte de abajo donde se encuentra la foto es la ventana de vista previa. Aquí es donde tú prácticamente vas a tener cada una de esas fotos que tú abras. Aquí en la parte de abajo tienes otra manera de poder hacer el zoom o hacer más grande o más pequeña la foto. Tú de este lado podrías seleccionar que quieres ver esa foto en un 25% con respecto a su tamaño, al 50% o al 100%. Como te puedes dar cuenta, esta foto es demasiado grande. Si tú seleccionas adecuarlo al tamaño de lo que es la ventana de vista previa, podrías ver esa foto en su totalidad. De este lado tú podrías prácticamente hacer lo mismo, aumentarla o reducirla. Regularmente por defecto viene seleccionada esta última opción para que puedas ver la foto en su totalidad. De este lado tenemos el botón de salvar. Ya hace un momento te hablé que cada vez que tú hagas cambios a lo que es cualquiera de estos aspectos a la foto, tú necesitas procesarla para que tú la puedas utilizar para mandarla por correo electrónico, subirla a Facebook, etcétera. Cuando tú le das un clic a este botón que dice salvar, te aparece el diálogo donde tú puedes llenar cierta información. Todo esto lo vamos a ver más adelante, incluyendo la extensión de salida. De este lado tenemos información de la foto, como por ejemplo su tamaño y algunos otros aspectos de calidad, que de igual manera más adelante te voy a hablar de eso. De este lado tenemos lo que son los paneles del lado derecho. Como te puedes dar cuenta, cada una de estas pestañas representa un panel con ciertas funciones que tú puedes llevar a cabo. Por defecto, cada vez que tú abres el programa de Camera Raw por primera vez, siempre se te abre lo que es el panel básico, tal y como tú lo estás viendo. El básico contiene todas estas funciones que estás viendo de este lado. En este panel es donde tú puedes cambiar lo que son características, como por ejemplo la temperatura. Si tú mueves la temperatura un poquito a la derecha, te lo va haciendo un poquito más cálido, digamos más color naranja. Si lo mueves del lado contrario, del lado izquierdo, te lo hace un poquito más frío.
Esta herramienta es utilizada regularmente para crear el efecto, ahora sí, de temperatura en una foto. Digamos que tú quieres que una foto se vea bastante triste, oscura, fría, etcétera. El mover la temperatura quizás sea adecuado a lo que tú requieras. Para que tú puedas regresar este control a como se encontraba originalmente, le das doble clic y automáticamente se tiene que colocar a como se encontraba. De este lado tenemos lo que es el tinte. El tinte nos va a cambiar prácticamente el tono del color tal y como tú lo estás viendo. Incluso aquí en la parte de abajo tú te das cuenta de qué colores estamos hablando. Digamos que aquí lo hacemos más como verde y de este lado se ve un poquito más como violeta. Le voy a dar doble clic para regresarlo a como estaba. Yo hace un momento te mencioné, cuando te estaba hablando de los 5 beneficios, que el uso de cámara RAW era bastante intuitivo, era muy fácil de comprender porque prácticamente cada una de sus funciones te va poniendo de este lado el nombre. Quiero suponer que si tú lo tienes en español, para ti va a ser obviamente mucho más fácil entender de qué se trata cada una de estas funciones. Aquí nos dice la claridad, aquí nos dice los colores negros, los blancos, las sombras, luces, contraste, la exposición, etcétera. Quiero que muevas cada uno de estos controles suavemente hacia la derecha y a la izquierda para que tú vayas introduciéndote en conocerlos. Si yo muevo la exposición hacia la derecha, prácticamente genero una especie de claridad, como de luz, y del lado contrario pues prácticamente oscurezco esa foto. Le voy a dar doble clic. Tenemos lo que es el contraste. El contraste es bastante utilizado porque el contraste lo que genera es que los blancos se vean más blancos y los negros se vean más negros. Si tú mueves esto en dirección hacia la derecha, te va prácticamente modificando cualquiera de esas dos tonalidades, y del lado izquierdo te va haciendo lo contrario, que son los tonos oscuros. Hay algo que tú siempre tienes que poner atención, y es esto que tú ves aquí arriba, se llama histogram. El histogram es únicamente una representación gráfica de cada uno de los píxeles que contiene esta fotografía. Para aquellos que no sepan qué es un píxel, prácticamente una fotografía tiene una cierta cantidad de píxeles derivadas del tamaño de la foto. Yo no sé si tú alguna vez hayas visto una televisión a colores de las viejitas, donde tú te pegabas mucho hacia ella y veías como cuadritos, uno verde, uno rojo y uno azul. Digamos que esos son los píxeles dentro de una foto. Esos píxeles juntos representan lo que es la foto en su totalidad, y la cantidad de píxeles tanto a lo ancho como a lo alto te van a dar el tamaño total de esa fotografía, que en este caso es de 4288 por 2848. Entonces, esto, como te mencionaba, es una representación gráfica de esos píxeles. Como recomendación te quiero decir lo siguiente: cada vez que tú hagas algún movimiento de este lado, procura que esto no se salga prácticamente de sus límites, porque en cierto punto estarías como perdiendo píxeles de lo que es la foto original únicamente por modificar este control de manera exagerada. Entonces trata de hacer cosas que más o menos se adecúen a lo que tú necesitas. Estas son las luces. Aquí tenemos lo que son las sombras de este lado. Mira cómo puedes manejar todo esto. Lo voy a dejar por ahí. Aquí tenemos lo que son los tonos blancos. Mira qué bien se ve. Le bajé lo que fue la sombra y le subí los blancos y se empieza a ver totalmente diferente. Ahora vamos a moverle los negros. Más o menos por aquí. Tenemos la claridad, que nos va a permitir subir la luz, pero a diferencia de la exposición te hace todo como blanco. La claridad, al momento de que tú la subes, te va modificando lo que es en cierto punto el contraste, porque la foto realmente no se ve totalmente clara, pálida, digámoslo así. Se va viendo con unos tonos bastante definidos. Tenemos lo que es esto que dice Vibrance, o en español sería algo así como tonos vigorosos. Muévelo hacia la derecha para que te des cuenta exactamente qué está haciendo. Esto del Vibrance o tonos vigorosos es muy parecido a la saturación. La saturación es cuando te exagera los colores.
Yo no sé si tú hayas visto algunas fotografías que se ven con unos colores wow, bastante definidos, bastante fuertes. Bueno, lo que hacen la mayoría de las personas es darle un poquito más de saturación. Obviamente no exagerado, porque terminas afectando lo que son los colores naturales de esa foto, pero si tú le das un poquito de saturación, esos colores se van a ver mucho más definidos y la foto se va a ver de mucho más calidad, tal y como tú lo estás viendo aquí de este lado. Pues esta función de acá que te estaba mencionando te hace algo parecido a la saturación, pero te cuida que no se te distorsione mucho los colores de esa foto. Si tú te das cuenta, yo puedo hacer aquí movimientos hacia la izquierda a la derecha y yo voy decidiendo qué es lo que más me conviene. De igual manera, si yo muevo la saturación completamente hacia la izquierda, yo genero una especie de blanco y negro, tal y como tú lo estás viendo aquí. Entonces le voy a dar doble clic para regresarlo a como estaba. Le voy a subir quizás un poquito lo que es la saturación. Y prácticamente tú tienes que decidir moviendo estos controles hasta dónde tú quieres llegar. Obviamente cada fotografía es diferente, no importa en qué formato la quieras. Eh, Algunas personas requerirán de una foto que se vea con una temperatura bastante definida y algunas otras personas requieran quizás hacer algo totalmente contrario. Tú básicamente lo decides una vez que conozcas todas estas funciones y qué es lo que hacen exactamente, tú vas a saber cuál de ellas mover en su tiempo adecuado. Entonces, la tarea que te dejo en este momento es que abras una foto en cualquier formato y suavemente vayas moviendo todas estas configuraciones tal y como tú me viste que yo lo hice. Ahora ya te mostré que dando doble clic sobre cualquiera de ellas te la regresa a como se encontraba originalmente. ¿Qué pasaría si por alguna circunstancia tú quieres regresar todo a como se encontraba desde el principio? Pues bueno, para aquellas personas que tengan una computadora Mac van a apretar la tecla de Option y para aquellos que tengan una computadora Windows van a apretar la tecla de Alt. No la sueltes. Quiero que veas cómo se cambia esto de aquí abajo. La voy a soltar. Se encontraba con este botón que decía cancelar. Si yo aprieto la tecla de Alt u Option para los que tienen Mac, prácticamente se cambia a lo que dice Reset. Y eso de Reset, si yo le doy un clic, me regresa todo esto a como se encontraba originalmente. Pero debes de tener cuidado cada vez que utilices la opción de Reset, manteniendo oprimida la tecla de Alt, porque si tú hiciste algún otro cambio en cualquiera de las otras secciones de aquí arriba, todo se te regresa a la normalidad. Entonces, utilízala con precaución y recuerda que si solamente necesitas modificar alguna de estas opciones de manera individual, pues bueno, tú lo vas a hacer únicamente dándole doble clic. Ahora, este botón que está aquí te permite abrir esta imagen en lo que es el programa directamente de Photoshop. Si tú quieres cancelar cualquiera de los cambios que hayas hecho, le das cancelar y automáticamente te regresaría a donde estábamos originalmente con el programa de Adobe Bridge. Y si únicamente deseas dejar todos esos cambios en esta foto y regresarte a lo que es Adobe Bridge, le das Done y prácticamente nos regresa a lo que es el programa de Adobe Bridge, pero con la diferencia de que en este caso nos pondría una marca sobre esta fotografía que nosotros ya hemos modificado. ¿Recuerdas que le movimos algunos controles? Pues bueno, esto de aquí arriba significa que esta foto tiene aplicados algunos cambios. Si tú le das doble clic a este mismo botón que te indique sus cambios, se te vuelve a abrir una vez más el Camera Raw y aquí tú tendrías la posibilidad de seguir cambiando algunos otros aspectos en cuanto a todos esos controles que tú ves de este lado. Entonces le damos Done y automáticamente nos regresamos a lo que es Adobe Bridge. Si por alguna circunstancia tú le diste Done o terminar o finalizar y te regresó en vez de Adobe Bridge a Photoshop CS6, recuerda que dentro de Photoshop tú puedes seleccionar de este lado que te lo abra en Bridge y prácticamente te regresaría a lo que es este programa de este lado. Ahora,
Hace un momento te mostré que cuando nosotros abrimos una determinada fotografía en lo que es cámara RAW y hacemos movimientos de colores y cualquier otra cosa, en pocas palabras agregamos algún tipo de efecto, siempre nos va a aparecer dentro de Adobe Bridge la foto, pero con su respectivo icono de este lado, que quiere decir que a esta foto se le han aplicado ciertos cambios, en este caso efectos. ¿Qué pasaría si yo quisiera regresar esta foto a como se encontraba sin necesidad de abrir directamente cámara RAW y regresar todo a como se encontraba originalmente? Pues bueno, si yo quiero hacer eso desde Adobe Bridge, lo único que tengo que hacer es seleccionar la foto, venirme al menú de editar. De este lado vas a encontrar unas herramientas de desarrollo o estas que dicen Develop Settings, y aquí en la parte de abajo vas a encontrar una opción que dice limpiar las configuraciones que tú ya previamente hayas aplicado a esa foto. Si yo le doy un clic, automáticamente se le quita el icono que nosotros vimos aquí anteriormente, el cual quiere decir que obviamente todo lo que se le hubiera aplicado a esta foto prácticamente ha desaparecido y hemos regresado esta fotografía a su estado original, tal y como lo teníamos antes de hacer cualquier movimiento sobre ella. Ahora voy a seleccionar la foto, voy a abrir cámara RAW dando un clic de este lado, voy a hacer algunos cambios aquí, digamos sencillos. Voy a mover lo que es la claridad, vamos a mover los negros, los blancos, el contraste lo voy a subir un poquito más, etcétera. ¿Qué pasaría si yo quiero ver el antes y el después con respecto a todo lo que yo he movido de este lado? Pues bueno, aquí en la parte de arriba tenemos esta opción que dice vista previa o preview. Si tú le das un clic a esta cajita para quitar esa flecha que tú ves ahí, te permitiría ver la foto a como se encontraba originalmente sin ningún cambio aplicado. Si yo le doy un clic nuevamente, aquí ya tendría todo lo que hubiera aplicado acá en la foto y se vería de esta forma tal y como la estamos viendo. ¿Qué pasaría si yo entrara a otro panel? Digamos que entrara a este que es de curvas, que tiene que ver con lo que son algunos tonos más que se le pueden aplicar a esta foto, como tonos altos, como luces, como los oscuros, las sombras, y yo le doy un clic aquí arriba a vista previa para ver cómo se veía antes. En pocas palabras, esta vista previa me estaría únicamente removiendo lo que yo hubiera movido dentro de este panel. Si yo le pongo otra vez esto, me mostraría el cambio que yo hubiera aplicado dentro de este panel sobre la fotografía. Si yo me regreso al panel básico y yo le quito vista previa, me estaría únicamente mostrando la foto a como se encontraba antes de que yo hiciera cualquier movimiento, pero dentro de este panel. ¿Ok? Debemos entender que cada vez que yo quito o pongo la vista previa, me va únicamente a mostrar el antes y el después, pero con respecto a cada movimiento que yo hubiera hecho dentro del panel correspondiente. ¿Ok? Para que no te vayas a confundir. ¿Qué pasaría si yo quiero ver completamente el antes y el después, pero de cualquier efecto que yo hubiera aplicado dentro de cualquiera de estos paneles? Pues bueno, bajo esa circunstancia me tendría que venir directamente a este penúltimo que dice presets, le doy un clic y de este lado podría ahora sí quitarle esta opción de vista previa y así veríamos la foto sin ningún efecto aplicado de cualquiera de estos paneles y obviamente la tendríamos tal y como la teníamos desde el principio. Si yo vuelvo a encender esta opción, me aplicaría los efectos que yo hubiera aplicado directamente desde cualquiera de estos paneles. Ok, entonces recuerda que la vista previa dentro de un panel únicamente te muestra el antes y el después de este panel en el que te encontraras, y dentro de esta sección de presets prácticamente te quitaría todos los efectos y te pondría todos para ver el antes y el después. De igual manera quiero mencionarte que tienes siempre la facilidad de utilizar las teclas de control Z. Estas teclas de control Z te regresa siempre una posición atrás. Vamos a suponer que tú aquí hiciste un movimiento
y lo quieres regresar a como se encontraba hace un momento, que era como por acá, le damos control Z y se regresa a la posición anterior. Esta tecla de control Z nosotros ya la conocemos y es importante que te la aprendas de memoria porque siempre te va a permitir regresarte varias posiciones atrás. Ahora quiero mostrarte a continuación unas teclas de atajo, si tú gustas anotarlas. Para aquellas personas que tengan una computadora Mac, van a apretar la tecla de Option, Comando y el número de panel al que ustedes quieran acceder por medio de sus teclas en su teclado, valga la redundancia. Para los que tienen Windows, apretamos Alt, Control y el número de panel que nosotros queremos acceder. Este es el 1, este es el 2, 3, 4 y así sucesivamente. Vamos a suponer que yo quiero acceder desde mi teclado al panel número 5, que en este caso es este que nosotros tenemos aquí. Aprieto Control, Alt y el número 5 para acceder directamente a este mismo panel con sus funciones. Voy a apretar Alt, Control, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Esa es una manera de poder acceder desde tu teclado a cualquiera de estos paneles por medio de estas teclas de atajo. Bueno, hace un momento que te estaba hablando acerca de las partes de cámara RAW, te hablé un poquito acerca de lo que era el histogram, esto que tú ves aquí arriba. Quiero hacerte una recomendación y quiero mencionarte que este histogram es una manera gráfica de ayudarnos a que nosotros no pongamos efectos que se vayan a salir fuera de los límites. Muchas veces, aunque nosotros estemos viendo cualquiera de los cambios que estemos realizando aquí, quizás nuestro ojo no puede interpretar exactamente los colores. ¿Por qué? Porque algunos de ellos o no se perciben mucho o de repente no tenemos la habilidad de reconocer si estamos realmente poniendo mucho o menos hasta el momento que nosotros lo imprimamos. Entonces el histogram te va a permitir que gráficamente tú te des cuenta de eso. Hace un momento te hablé que siempre que tú hagas un cambio de este lado, procures que estas orillas no se salgan prácticamente del límite, porque cuando se salen del límite significa que tú estás poniendo esa modificación del color pero en exceso. Entonces lo que te va a causar es que se vea mal. Voy a regresar esto al centro dándole doble clic. Quiero mencionarte que aquí existen lo que son dos controles de advertencia. Por ejemplo, este del lado izquierdo te va a advertir acerca de cuando te estés pasando con los tonos negros que tú estés modificando en una fotografía o los tonos oscuros, las sombras. Este de este lado, de la derecha, te va a advertir acerca de tonos claros o luces. Para encender cualquiera de estas dos advertencias, lo único que tengo que hacer es dar un clic sobre ellos. Si tú te das cuenta, al momento que yo le doy un clic, como que se queda una cajita encendida. De aquí mismo yo podría volverlo a apretar y apagarlo. Lo voy a prender y voy a prender este de acá. Quiero mencionarte que de igual manera tú tienes la posibilidad de utilizar las teclas, en este caso la tecla de U para el de la izquierda y para el de la derecha la tecla O para que los puedas prender y apagar. Ahora, tengo los dos encendidos. ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer una modificación, digamos, a los tonos negros? Cuando yo me estoy pasando verdaderamente del límite, tal y como tú lo estás viendo acá, automáticamente la advertencia se pinta de color azul. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy realmente pasándome de lo normal que yo estoy aplicando en cuanto a estos tonos negros u oscuros. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de evitar que realmente mi fotografía se llene de todo eso azul, porque en realidad no me estaría funcionando ninguna modificación que yo hiciera dentro de este panel. Entonces podría quedar más o menos de esta forma y de esa manera estaría prácticamente salvando los tonos oscuros dentro de mi foto para que en caso de que yo lo imprimiera no se vieran mal. Le voy a dar doble clic para regresarlo a la normalidad. De igual manera, este de este lado te va a advertir acerca de los tonos blancos o los tonos claros
dentro de tu foto. Si yo lo muevo mucho hacia la derecha, exagerando, automáticamente la advertencia se pinta de color rojo, tal y como lo estás viendo aquí, que me está diciendo que realmente ahí ya se estaría perdiendo la tonalidad original de esa foto. Entonces tengo que controlarlo a algo que todavía se pueda apreciar al momento de imprimir. Digamos que si lo subes un poco y se queda la advertencia, pero en muy poca cantidad en algunas áreas, todavía podrías utilizarlo de esa manera, más sin embargo, siempre guíate por estos controles que te van a advertir claramente qué tanto mover y qué tanto no mover con respecto a esta sección. Ahora, esto no nada más aplica para los tonos blancos y oscuros. Cualquier movimiento que tú hicieras aquí siempre te iba a advertir de que te estarías excediendo en ese tipo de efecto que tú estuvieras aplicando, tal y como tú te estás dando cuenta de este lado. Ahora vamos a hablar de unas configuraciones que realmente son parte de lo más importante cuando nosotros trabajamos dentro de Camera Raw, sin importar qué tipo de configuración nosotros hayamos movido de este lado. Ese tipo de configuración que te estoy hablando es la configuración de salida. Una vez que tú ya has hecho aquí los cambios que tú creas pertinentes, tienes que asegurarte que las configuraciones de cómo vas a salvar esa foto queden exactamente para lo que tú lo vayas a requerir. Para que tú te des una idea de lo que estoy hablando, vamos a dar un clic de este lado. Si recuerdas cuando te estaba dando el tour acerca de los paneles de este programa, que te dije que más adelante íbamos a hablar de esta opción. Cuando nosotros le damos un clic, aquí tenemos las configuraciones acerca de cómo va a quedar esa foto finalmente cuando nosotros la exportemos. De este lado hay algún tipo de configuraciones que te recomendaría dejar de la siguiente manera. Por ejemplo, esta que dice Space, vamos a dejarla en esta primera opción, porque esta primera opción, digamos que es una especie de algoritmo creado directamente por la compañía de Adobe para que tu foto quede manejable en cualquiera de esos programas y además puedas utilizarla para cualquier otro fin. En esta primera opción vamos a elegir Adobe RGB 1998. Eso de aquí abajo tiene que ver con los bits por canal que se le va a agregar a una fotografía. Si no entiendes mucho esto, no te preocupes. Quiero mencionarte lo siguiente. Esto tiene algo que ver un poquito con la calidad. Si tú estás trabajando dentro de Camera Raw con una fotografía JPG, te voy a recomendar que lo dejes en 8, porque una foto en formato JPG no se le puede agregar lo que son 16 bits por canal. En el único caso que tú vas a agregar 16 bits por canal va a ser en caso de que estuvieras trabajando con una foto en formato RAW, porque ese formato sí soporta lo que son 16 bits por canal. Entonces, para que no te confundas tanto, únicamente sigue la regla que te estoy mencionando: 8 bits por canal para una foto JPG y 16 bits para una foto que tú estuvieras trabajando en formato RAW. De este lado, nosotros podemos cambiar lo que es el tamaño de esa fotografía. Si tú te das cuenta, este de aquí en medio es su tamaño original. Yo podría seleccionar algún otro tamaño reducido, tal y como lo ves con este símbolo de menos, o podría quizás ampliarlo un poquito más seleccionando alguna de estas dos opciones. Esto prácticamente depende de ti, de qué tamaño necesites, pero si no estás seguro si lo quieres aumentar o hacer más pequeño, pues déjalo en su tamaño original tal y como se encontraba. Eso de aquí abajo tiene que ver con la resolución. Aquí te voy a dar 3 recomendaciones. Vamos a suponer que esta foto tú la vas a imprimir, entonces te voy a recomendar que esta resolución la dejes en 240 píxeles por pulgada con respecto a este tamaño de aquí arriba. No quiero entrar mucho en detalle en esto porque a lo mejor te voy a enredar un poquito con la información, pero cuando tú tienes un tamaño más o menos como este, que son 4288 por 2848, esto quiere decir que estaríamos poniendo 240 píxeles por cada pulgada con respecto a esta medida que nosotros tenemos aquí arriba. Entre más píxeles por pulgada tú pusieras,
obviamente esa foto se iba a ver mucho mejor, pero obviamente iba a pesar más. Entonces, vamos a suponer, como te dije desde un principio, que tú quieres imprimirla. Te recomiendo que la dejes entre 240 o le podrías poner 300 píxeles por pulgada para que quedara un poquito mejor. Pero eso es básicamente a como tú creas conveniente. Siempre te recomiendo que hagas la prueba, pero entre 240 a 300 es lo más recomendado para imprimirlo. Si por lo contrario esta fotografía la vas a utilizar para el internet, digamos que la vayas a subir a Facebook o la vayas a poner en tu sitio web, entonces te recomiendo que le coloques 72 píxeles por pulgada. No puedes ponerle más porque ningún monitor te soporta más de 72 píxeles por pulgada. Así que si tú le pusieras 300, prácticamente en una pantalla de computadora no se iba a apreciar. Es por eso que lo recomendado es 72 únicamente para cuando la vas a utilizar para el web. La voy a dejar en 240. Aquí en la parte de abajo tenemos también algunas opciones con respecto a dónde se va a imprimir esa fotografía. Si tú la vas a utilizar para el web, tal y como te mencioné hace un momento, poniendo 72 de resolución, entonces puedes seleccionar de este lado Screen, porque eso querría decir que esa foto se va a ver en una pantalla de computadora. Si por lo contrario tú le pusiste o 240 de resolución o 300 píxeles por pulgada, podrías seleccionar que a lo mejor lo vas a imprimir con este tipo de papel que se llama glossy, o podrías seleccionar este papel que se llama mate. De este lado también vas a tener algunas configuraciones adicionales con respecto al papel que tú quieres que se vea de baja, estándar o calidad alta. Esto básicamente tú lo decides. Si tú quieres lo mejor, pues obviamente seleccionas alta. Ahora, si por lo contrario tú no sabes en qué tipo de papel lo van a imprimir, pero lo van a imprimir, pues simple y sencillamente deja aquí nada, y obviamente podrías utilizar cualquier tipo de papel para imprimir y claro que no te quedaría mal, te quedaría muy bien tu trabajo. Esta siguiente opción de aquí abajo tiene que ver con los objetos inteligentes, que esto lo vamos a ver cuando entremos de lleno a lo que es Photoshop, pero por el momento te recomiendo que lo dejes no seleccionado, tal y como yo lo tengo aquí. Una vez que ya movimos las configuraciones a como nosotros creemos conveniente de acuerdo a lo que va a pasar con esta foto después de que le hagamos los cambios de este lado, le vamos a dar OK y digamos que hasta este punto ya tenemos configurada la salida que nosotros le vamos a dar a esta fotografía inmediatamente después de hacerle los cambios correspondientes dentro de estos paneles. Ahora quiero mostrarte un poquito de lleno lo que son las configuraciones de salida de la foto. Nosotros ya configuramos hace un momento lo que nosotros vamos a requerir de esa foto para posteriormente, digamos, salvarla. Y de este lado nosotros, donde dice salvar imagen, es donde vamos a mover algunas cosas adicionales con respecto a qué es lo que vamos a hacer con esa foto. En este caso la vamos a salvar. Tenemos que seleccionar de este lado una carpeta donde nosotros queramos salvarla. Tú puedes dar un clic de este lado, localizar la carpeta para salvarlo posteriormente ahí. De este lado tú vas a ver información con respecto al nombre, qué es lo que tú quieres que aparezca de nombre en esa foto. En este caso tienes algunas opciones. Ya muchas de ellas las conocemos, por ejemplo, que te agregue la fecha, que te agregue alguna letra, algún número, etcétera, o seleccionar quizás el nombre del documento, lo que tú quieras. Puedes de este lado agregar la información que tú desees. Por ejemplo, le voy a poner mi copia modificada, entonces quedaría el nombre del documento, que es esto que tú estás viendo aquí, más aparte el nombre que yo le coloqué de este lado. Si yo cambio aquí esta información, le puedo poner a lo mejor la fecha o algún número, no sé, a lo mejor empezando con el número 1 pero con 2 dígitos, por ejemplo 01. Le voy a poner aquí una línea debajo y de este lado en la parte de abajo puedes seleccionar a partir de qué número quieres que empiece. En este caso yo seleccioné 2 dígitos, quiero que empiece desde el número 1 tal y como tú lo ves aquí arriba. Bueno, de este lado nosotros vamos a tener lo que es la extensión de la foto con respecto al formato que nosotros tomemos aquí en la parte de abajo. Aquí nosotros podemos tomar JPG, formato TIFF, Photoshop o quizás negativo. Cada formato que yo utilizara aquí, obviamente se cambiaría la extensión. En este caso, si selecciono TIFF, se cambia aquí arriba la extensión.
Podemos salvarla en JPG, que digamos es lo más sugerido cuando tú vas a salvar, digamos, esta foto para el web, que vas a utilizarla para subirla a Facebook o quizás compartirla por medio de correo electrónico, etcétera. Es uno de los formatos más utilizados. De este lado tú puedes seleccionar el metadata. Esto recuerda que lo hicimos con Adobe Bridge. Eso se refiere a la información que tú hayas puesto en lo que es Adobe Bridge, como por ejemplo el copyright, información de contacto, etcétera. Tú puedes seleccionar únicamente que te deje en esa foto lo que es el copyright, o quizás que no te deje nada con respecto al metadata. De este lado, en la parte de abajo, puedes seleccionar la calidad que tú quieres para esta foto que vamos a salvar. Puedes seleccionar baja, media, alta o máximo. Si tú realmente quieres una foto con la máxima calidad posible, pues selecciona el número 10, o puedes probar con el número 8 para que no pese demasiado. A continuación, una vez de haber configurado aquí lo que tú necesites, le damos salvar y automáticamente esa foto se estaría salvando en la carpeta que tú hubieras seleccionado aquí en la parte de arriba. Si le damos salvar, de este lado está supuesto aparecerte un mensaje que se está procesando, pero como se procesó demasiado rápido, prácticamente no lo vimos, pero ya quedó salvada en la carpeta donde la habíamos colocado. Ahora le voy a dar done de este lado y prácticamente como lo salvé en la misma carpeta donde tenía esta original, acá me apareció mi copia y aquí la tengo salvada con todas las modificaciones que yo le hubiera hecho y en el formato que yo elegí de salida.